hay cosas que no se pueden discernir a través de ninguna de esas cosas. Cuando el mundo se encuentra con algo que no puede ver o tocar o sentir físicamente, entonces la gente niega que existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden traducirlo, no hay manera de que ellos se aseguren de que eso existe. Entonces, si no lo veo, si no lo toco, si no lo puedo oler, si ninguno de estos sentidos me ayuda a detectarlo, entonces no debe ser cierto. Y eso es lo que el mundo hace. Por eso a tanta gente le cuesta trabajo creer en lo espiritual. Porque lo espiritual no lo puede sentir con nada de eso. ¿Quién ha visto al Espíritu Santo? ¿Quién ha tocado al Espíritu Santo? ¿Quién lo ha olido? ¿Quién lo ha probado? O sea, con estos sentidos nadie. Pero tú y yo hemos despertado espiritualmente y nuestro espíritu puede percibir estas cosas. Pero allá afuera no. Alguien alguna vez dijo que lo espiritual es más real que lo material. Yo no sé si sea cierto, pero algo sí sé. Muchas veces lo que pasa en el ambiente físico es un reflejo de lo que está pasando en lo espiritual. En lo espiritual se mueven cosas, se mueven fuerzas que tienen a veces repercusiones y señales en el plano físico. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y eso es lo que estamos confiando en cuanto a esta situación que está pasando en el país, que la oración del justo puede mucho. Y cuando la iglesia ora, quizá nosotros venimos el viernes y oramos, y quizá en nuestro plano físico yo no percibí ningún cambio. Mis ojos no salí y vi un cambio, no, mis sentidos físicos no me ayudan a detectar que hubo un cambio, pero espiritualmente se empiezan a mover fuerzas, se empiezan a mover cosas que de un tiempo después van a traer un cambio que sí se va a poder ver. Pero muchas veces tú y yo oramos y oramos y no vemos un resultado inmediato o físico, y entonces nos desanimamos y decimos, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto esfuerzo? La oración no es tan importante. La oración realmente no sirve porque mira, yo oré por esto y no pasó nada. Ok, no pasó nada que percibas con tus sentidos físicos, pero créeme que espiritualmente algo se empezó a mover, algo comenzó a andar. Vamos a hablar acerca de la iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Un grupo de personas. Yo a este mensaje le he titulado: la oración para la iglesia no es importante. La oración no es importante. La oración es vital. Ay, ¿qué está diciendo? Es que no es importante. Es vital, es básica, es fundamental. Una iglesia que no ora es una iglesia que se va a morir. Y eso es lo que Dios quiere llamarnos la atención el día de hoy. ¿Por qué la oración es vital para la iglesia? Número uno, porque la iglesia nació en medio de la oración. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la iglesia nació en la oración. Jesús está con sus discípulos y su última instrucción que les da la podemos ver en Lucas 24:49. Les dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Quédense en la ciudad y esperen. Esperen a que el Espíritu Santo venga. ¿Y qué es lo que los discípulos hacen? En Hechos capítulo 1, versículo 12, dice: después los apóstoles, o sea, ya que Jesús les da esta instrucción, regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, que estaba como a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, dice, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Y en el versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Junto con María y la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Estaban todos los discípulos junto con otras personas constantemente unidos en oración. O sea, Jesús no les dijo más que esperen. Y ellos podían haber regresado y ponerse a jugar dominó, ponerse a jugar cartas o ponerse a ver la tele o yo no sé qué se te ocurre que podrían haber hecho, pero lo que ellos hacen cuando regresan a ese lugar es ponerse a orar. Y en medio de esa oración, ¿qué crees? Llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la promesa de Dios.
Y oficialmente nace la iglesia de Jesús. Yo no sé si tú lo sepas, pero la iglesia, el banderazo de salida lo pone el Espíritu Santo cuando desciende sobre ellos, y ahí comienza la iglesia. Tú y yo venimos de ahí, de ese momento en que el Espíritu llega, desciende poderosamente sobre ellos, y entonces comienza la iglesia de Jesús. En ese lugar había 120 personas, 120 seguidores de Jesús. Dato curioso, nosotros consideramos una iglesia a partir de 120 personas. ¿Por qué? Porque la primera iglesia fue de 120 personas. Cuando un grupo es de menos de 120, nosotros le llamamos un grupo, ¿sale? Un grupo que está en miras de volverse una iglesia. Y casualmente lo más difícil en las iglesias es llegar a 120. Cuando llegan a 120 se vuelve un poquito más fácil y más rápido el crecimiento, pero estos 120 estaban ahí, son llenos del Espíritu Santo, y como vemos ahí comienza la historia de la iglesia. Y ellos son llenos del Espíritu Santo, y entonces la iglesia no solo nace en la oración, sino que crece y se desarrolla con la oración. Nosotros podemos ver que después de que el Espíritu Santo llega en Pentecostés, son llenos de poder. Y una vez que ocurre esto, Pedro comienza a predicar. Pero vamos a recordar qué pasó. Están ellos ahí, llega el Espíritu Santo y les da la capacidad de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y entonces ellos estaban en Jerusalén. Jerusalén en aquel tiempo era como el centro de donde todo ocurría en aquella zona. Era como aquí en México, la Ciudad de México. Entonces, si tú vas a la Ciudad de México, que antes era el DF, tú vas a encontrar personas de todos los países. ¿Por qué? Porque es una ciudad que es internacional. Muchos negocios se hacen ahí, hay mucho intercambio, hay mucho interés ahí. Entonces, si tú vas a una zona como Polanco, Reforma, tú vas a ver chinos, vas a ver japoneses que para nosotros son chinos, vas a ver judíos, vas a ver gringuitos, vas a ver alemanes, vas a ver gente de otros países, porque es una ciudad internacional donde hay intereses. Jerusalén era así. Entonces en Jerusalén tú podías ver personas de toda la región y de todos países cercanos a ese lugar que hablaban sus propios idiomas. Entonces cuando el Espíritu Santo desciende, los discípulos que eran, perdóname, no eran educados, eran gente del nivel, bueno, algunos sí eran educados, pero la mayoría eran de un nivel bajo social. Entonces, ¿qué iban a saber hablar inglés? ¿Qué iban a saber hablar francés? Bueno, estoy diciendo, no son otros lenguajes seguramente, pero ellos no sabían hablar más, y con trabajos hablaban el hebreo, ¿me entiendes? Así como muchos de nosotros con trabajos hablamos español. ¿Qué quieres que hable inglés o qué quieres que hable francés? Entonces ellos por el Espíritu Santo empiezan a hablar en sus lenguajes, y entonces los chinos voltean y dicen, oye, están hablando chino, y luego los alemanes dicen, pero también están hablando alemán, y también están hablando francés, y también están hablando inglés, y a algún bobo por ahí se le ocurre decir, están borrachos. Yo no sé tú, pero yo nunca he visto un borracho hablar inglés. Hablan español arrastrado, pero es español, ¿verdad? Estoy muy, te quiero mucho. O sea, arrastran el español, pero yo nunca he visto un borracho hablar francés. Parlez-vous français, estoy tomado. Jamás. Entonces un bobo dice, no, estos están borrachos. Y Pedro, cuando escucha ese comentario tonto, se pone de pie y les dice, no, 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 no. Escúchenme esto que está pasando. Ellos no están borrachos. Lo que pasa es que se cumplió la promesa que Dios dio de que en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos. Y les empieza a dar una lección teológica por todo el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. ¿Y sabes qué ocurre? Que se unen a la iglesia, dice la Biblia, como 3,000 personas. Nada más de ese mensaje que da Pedro ahí, 3,000 personas deciden creer en Jesús y deciden bautizarse. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. O sea, 3,000 personas, imagínate. En el mes pasado nunca habíamos bautizado tantos, fueron 87. Yo al otro día estaba así, parecía que había tenido un hijo, ¿no? De estar, imagínate bautizar 3,000. Yo me imagino ahí que todos los discípulos estaban ahí dándole, ¿verdad? Y vas para afuera y el que sigue y el que sigue. Y yo creo que todo el día se han de haber aventado ahí y la iglesia creció a 3,000. Y luego en el versículo 42
dice, todos los creyentes, fíjate, esto es bien importante. Esta es la raíz de la iglesia. Se dedicaban a tres cosas: a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la comunión fraternal, a participar en las comidas, dice entre ellas la cena del Señor, comunión fraternal, a hacer vida juntos, grupos conexión, plan de discipulado en hogares, comunión, hacer vida, no nomás venir el domingo a la enseñanza de los apóstoles y cada quien para su casa, no, comunión fraternal, era una parte medular de la iglesia, la comunión, ¿ok? Y en tercer lugar, no en tercer lugar, sino aquí enumerado el último, dice, a la oración. Tú podrías decir, bueno, ya llegó el Espíritu Santo, pues ya está chido, ya tenemos poder, vamos a predicar y vamos a enseñar solo la palabra y vamos a convivir. Pero ellos no, ellos permanecían pegados a la oración. Entonces la iglesia no solo nace con la oración, crece y se desarrolla con la oración, sino que se fortalece con la oración. Una vez que la iglesia ya estaba formada y seguía creciendo en número, los discípulos, por la oración, comenzaron a hacer milagros y maravillas. Y cuando esto pasó, la iglesia se fortalecía cada vez más, porque lo que ellos hablaban no solamente eran palabras, venían respaldadas con el poder de Dios, y entonces la gente no le quedaba otra más que creer que lo que ellos decían era cierto. Porque ellos decían, este Jesús, el que ustedes crucificaron, ¿qué crees? Resucitó, sigue vivo y sigue haciendo los milagros que ustedes hacían. Perdón, que él hacía. Dice, ay, a ver, enséñanos, pum, y hacían milagros. ¿Y qué les quedaba a la gente? Creer. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio ¿de qué? De la oración. O sea, Pedro y Juan, dos de los apóstoles de rango, podríamos decir, que caminaron con Jesús. A Pedro Jesús le da personalmente el encargo de velar de la iglesia. Juan era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Ellos bien podrían haber dicho, nosotros ya somos apóstoles. Que ore la plebe, que ore la gente. Pues nosotros ya estamos, Jesús caminó con nosotros. Jesús era mi pana, mi brother. Y vemos que no, ellos subían sencilla y humildemente a participar en el servicio de a una voz el viernes a las 7 de la noche. O a las 6. Ahí van Pedro y Juan a una voz. Y dice que mientras se acercaban al templo, iban ahí por el Soriana, dice que llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento y todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, esa está de acá. No es cierto. Para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. Entonces el hombre lisiado los miró esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Versículo 8, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Entonces cuando pasa este milagro, se vuelve un notición, ¿verdad? Al otro día el señor del periódico pasó. Oraron por él, lo levantaron, ya que está caminando, entró danzando al templo. Venga, cómprelo con imágenes. Porque fue un notición. Pero hubo gente que no le agradó esta noticia. Los fariseos no les gustó y dijeron, caray, acabamos de matar a uno que hacía esto porque no nos gustaba y ahora resulta que sus seguidores están haciendo lo mismo. Entonces se armó ahí la trifulca. El chiste es que este milagro es motivo para que Pedro otra vez se levanta y predica. Y dice la Biblia que la iglesia ya se contaban, dice 5,000 hombres. Yo no sé tú, pero en la iglesia siempre hay más que hombres o mujeres. Siempre hay más mujeres. Y ahorita hacemos una encuesta, son más mujeres que hombres. Y eso siempre es así. Yo no sé, la mujer es más sensible a la voz de Dios o algo así. Entonces, si nos dice que había 5,000 hombres, mínimo había 5,000 mujeres. Mínimo. O sea, y me estoy viendo buena gente. Porque seguramente había como 8,000, 9,000 mujeres.
Entonces, mínimo ya la iglesia se contaba de 10,000 adultos en semanas o si no es que en días. Pero ¿por qué razones que esto estaba pasando? ¿Por su bonita cara de Pedro y de Juan? ¿Porque eran re buenas personas? Porque ellos eran personas que oraban. ¿A qué iban Pedro y Juan al templo? A orar. Iban a una voz. Y ahí se encontraron con este hombre y oraron por él y vemos el resultado. Ahora, yo siempre me lo he preguntado y yo sé que tú te lo has preguntado. ¿Por qué no vemos más milagros? ¿Por qué no vemos cosas más sobrenaturales? ¿Por qué no podemos replicar lo que pasó en este tiempo? Porque esa iglesia tenía menos recursos de los que tenemos nosotros hoy. Tú y yo tenemos muchas más facilidades en todos los sentidos que ellos. Y vemos que ellos hacían cosas muchísimo más asombrosas de lo que nosotros estamos haciendo y alcanzando el día de hoy. ¿Por qué no pasan más milagros? ¿Sabes por qué? Porque no oramos igual que ellos. No hay otra razón, no hay otra respuesta. No estamos orando, no le estamos dando a la oración la importancia que tiene. Y la oración no es importante para la iglesia, la oración es vital para la iglesia. Yo quisiera ver este tipo de cosas ocurrir hoy en día. ¿Por qué? Porque el resultado está ahí. Ellos predicaban y no solo predicaban, sino que venían su predicación acompañada de señales, de milagros, de prodigios. Y la gente no se puede negar a eso, ¿estás de acuerdo? La gente podrá tirarnos de a loco con lo que nosotros decimos, pero cuando nosotros demostramos el poder de Dios, no hay argumento que pueda con eso. No hay absolutamente nada que pueda negar que Jesús está ahí haciendo algo. Por alguna razón, y yo esto no lo entiendo, yo a veces le digo, Señor, ¿por qué lo haces así? Pero por alguna razón, Dios determinó su mover en el mundo a nuestra oración. O sea, Dios es un ser todopoderoso, omnipotente. No hay nada que Él no puede hacer. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? O sea, si tú eres omnipotente, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y la razón es esa, porque Dios limitó su poder en el mundo a nuestra oración. La oración es la chispa que enciende el motor del cielo, es el combustible de los ángeles. Si nosotros no oramos, los ángeles están ahí listos, ellos quieren entrar, ellos quieren rifársela por nosotros. Pero ellos necesitan recibir una orden y la orden proviene cuando tú y yo nos ponemos a orar, entiéndelo. Si nosotros no oramos, no vamos a ver ningún cambio, no va a pasar nada. Si nosotros no oramos, estos perversos van a promover las leyes que quieran y lo han hecho. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Porque le hemos quitado a la oración la importancia que tiene. Y no solo estoy hablando de forma congregacional, personalmente. La iglesia somos un conjunto de individuos. Si yo como persona no oro, como iglesia no vamos a orar. Te lo voy a poner así. Si cada uno individualmente como persona somos tacaños, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? A ver, va de nuevo. Si cada uno de nosotros como personas somos tacaños, como iglesia, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a ser tacaños, vamos a ser súper tacaños, porque somos muchos. ¿Me sigues? Si como iglesia somos, cada uno es generoso, como iglesia, ¿sabes qué vamos a hacer? Súper generosos. Pero si cada uno en lo individual somos malísimos para orar, en conjunto vamos a ser pésimos para orar. ¿Me estás siguiendo? No podemos culpar a las autoridades o a los líderes de esto, es algo personal. Es algo que yo tengo que entender y yo tengo que poner en práctica. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones respondidas. Por ejemplo, Josué oró para que el día durara más. ¿A alguien se le ocurriría orar para que el día durara más? A mí no, la verdad. Hay veces que ando bien estresado y bien apurado. Esta semana fue para mí bien dura, bien intensa. Y hasta por ahí en Facebook chillé y puse, ay, haces y nunca acabas. Porque yo así me sentía. Pero nunca se me ocurrió decirle a Dios, pues alárgame los días, ¿no? Porque tú mucho chamba, pues.
alárgale, ¿no? No. Y Josué se le ocurrió, dice, estaban en una batalla ahí y entonces si oscurecía iban a perder más que seguro. Entonces Josué ora y entonces yo no sé qué hizo Dios, pero el día duró más. Así de fácil, ¿no? Elías oraba y llovía, oraba y dejaba de llover. Ana era una mujer estéril que ora a Dios y Dios le da un hijo que fue el profeta Samuel, uno de los más grandes profetas. Pedro estaba en la cárcel, oró y vino un ángel y lo sacó. O sea, y suena bien chido, ¿verdad? Y dices, wow, la oración es la onda. Pero ¿sabes qué? Ellos no solo oraron en el momento que nos está contando ahí la Biblia. O sea, nosotros creemos que Pedro era igual de mediocre que nosotros en la oración. Pero cuando estuvo en la cárcel, pues ahí le cayó el 20 como a todos. Que cuando estábamos en problemas, Pedro oró, ay Señor, mira, acuérdate de mí. Y entonces que el Señor mandó un ángel y lo sacó. Pero eso no es cierto. Pedro era una persona que la oración era una constante en su vida. Y entonces cuando tenía este tipo de problemas, esa vida de oración lo respaldaba. Y entonces venía el ángel y lo sacaba. Dios no se va a mover por cualquier hijo de vecino. Dios se va a mover por sus hijos, por los que Él conoce. ¿Y sabes dónde se conoce a Dios? En la oración. ¿Por qué el Señor no me responde? A lo mejor no te conoce. Y a lo mejor está atendiendo los ruegos de los que sí le conocen. Todos estos ejemplos de la Biblia eran personas que oraban constantemente. Yo el viernes les contaba algo a la iglesia y les decía, hay que entender algo. A Dios no lo mueve la necesidad humana. Por muy fregado que pueda estar alguien, a Dios no lo mueve la necesidad. Sí le duele, sí, no es que Dios sea indiferente, sí hay empatía hacia el necesitado, pero la necesidad no hace que Dios intervenga. Si la necesidad moviera a Dios, el hambre en África ya se habría terminado, porque es mucha necesidad la que hay allá. Si la necesidad moviera a Dios, Dios hubiera acabado con el hambre en África. ¿Sabes qué es lo que mueve a Dios? La fe. La fe es algo que a Dios, cuando Dios ve a una persona con fe, hermano, Dios se enamora de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque hay dos cosas. Yo he encontrado en la Biblia dos cosas que Dios busca. O sea, yo a veces digo, Señor, tú eres el creador, eres majestuoso, poderoso, y tú andas buscando algo. Y sí, Dios Todopoderoso busca en la tierra dos cosas. Busca adoración y busca fe. Dios anda buscando adoración y fe. Dice la Biblia que Jesús estaba aquí en la tierra y llegó un romano. Vamos a trasladar esto a nuestros días. Llegó un católico o un musulmán o alguien que no era parte del pueblo de Dios. Y llega con Jesús y le dice, Jesús, tengo un sirviente que está enfermo, necesito que lo sanes. Entonces Jesús le dice, vamos. Dice, Señor, no te molestes, no te quiero incomodar, no, ni siquiera merezco que entres a mi casa, pero yo sé que desde aquí tú puedes ordenar que él sea sano y él se va a sanar. ¿Sabes qué hace Jesús? Se asombra. Yo me pregunto, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Jesús estuvo con Dios en la creación del universo. Es mismo, Jesús creó todo lo que existe. O sea, cuando Dios dijo, sea la luz, Jesús creó luz por primera vez. Y cuando Dios dijo que hubieran estrellas, Jesús hizo estrellas en todo el universo. Y cuando Dios dijo esto, Jesús lo hizo. Jesús vio la creación orquestarse de principio a fin. ¿Qué le puede asombrar a Jesús? Lo ha visto todo, lo sabe todo. ¿Sabes qué le asombró? La fe de un tipo que le dijo, yo creo, yo no necesito que vengas, solo dilo y mi siervo va a sanar. Y Jesús se asombra tanto que dice, espérame tantito. Iglesia, cristianos, les aseguro que en ninguno de ustedes he visto la fe que veo en este hombre, que ni siquiera es parte del pueblo de Dios. Jesús reconoció públicamente la fe de ese hombre porque le asombró. Porque eso es lo que mueve el corazón de Dios, la fe. Jesús mismo en una charla con sus discípulos les pregunta, cuando yo regrese por segunda vez, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Será que encontraré gente con fe?
Y sabes, si Jesús encuentra fe es porque la anda buscando. Tú encuentras algo porque lo andas buscando. Ay, mis llaves, ¿dónde están mis llaves? Ay, ¿dónde dejé las llaves? Ay, aquí están. ¿Por qué las encontré? Pues porque las ando buscando. Si Jesús encuentra fe es porque la anda buscando. La fe me permite orar viendo el resultado. El viernes en A Una Voz hubo algunas oraciones que no eran de pedir, se trataban acerca de declarar, y aquí quiero aclarar. Hay una modita por ahí en el internet criticando las declaraciones de nuestra boca. O sea, hay gente, hay cristianos que no creen eso y que dicen que eso es algo como hasta lo quieren mezclar como si fuera hechicería o decretos o cosas así, pero no. La Biblia dice que hay poder en mi boca. La Biblia dice que con mi lengua puedo construir o puedo destruir. La Biblia dice que con mi lengua puedo matar o puedo dar vida. Cuando yo estoy declarando, lo estoy haciendo proféticamente guiado por el Espíritu Santo. Y esas declaraciones, si mi fe me permite hacerlas, tienen el potencial de convertirse en una realidad. Mujer, si tu esposo es un borracho empedernido que ya no lo soportas, cierra tus ojos físicos, esos que los gusanos se van a comer, y abre tus ojos espirituales y deja que tu fe te muestre a ese hombre como puede ser en Dios. Y no solo lo veas, trátalo como tú lo puedes ver espiritualmente, aunque no se lo merezca. Entonces, cuando tu fe te permite ver eso, ya estás en camino a recibirlo. ¿Alguien me sigue? Déjame contarte algo que pasó el viernes. Yo cuento a veces testimonios y a veces cuento antitestimonios. Cosas que no debes hacer, que yo hago. Sí. El viernes estábamos aquí orando. Y una de las declaraciones que teníamos que hacer, y una de las que me tocó a mí, era declarar que la presidenta municipal iba a ser salva. ¿Sale? Entonces yo le dije a los hermanos esto: cierra tus ojos y abre tus ojos espirituales y comienza a declarar lo que ves. De eso se trata. Yo cuando se trata de eso, yo cierro mis ojos, entonces empiezo a imaginar. Y hasta donde mi fe me alcance es lo que yo empiezo a decir. Entonces yo cerré mis ojos y dije: Señor, yo declaro lo que puedo ver. Y yo puedo ver a esta mujer entregando su vida a ti, porque la podía imaginar realmente. Dice: Señor, yo veo a esta mujer buscando tu rostro en su recámara antes de tomar decisiones. Señor, yo la veo rendida a ti. Yo veo cómo tu Espíritu Santo le habla. Y todo eso yo me lo estaba imaginando bien chido. Y de repente yo me imaginé y yo iba a decir: Señor, y yo declaro que esa mujer la vamos a ver aquí en esta banca. Pero ahí me entró la duda. Yo no sé si tú te diste cuenta. Si eres abusado, te diste cuenta. Entonces cuando llegó esa parte yo titubeé y dije: Señor, y yo declaro que la vamos a ver aquí o en alguna otra iglesia. Porque no alcancé, realmente mi fe no me alcanzó para verla aquí. ¿Te das cuenta? No, pues yo ni allá ni aquí. O sea, yo dije: pues si no es aquí, donde sea, pero que esté, ¿me entiendes? O sea, mi fe, la neta es que no me alcanzó para hacer esa declaración. Entonces la tuve ahí que corregir para no quedar mal, pues ya me estoy quemando. ¿Me sigues? O sea, las declaraciones sí son bíblicas y sí tienen poder, pero van abrazadas de tu fe. Si tú no tienes fe para ver a tu esposo transformado, no te podemos ayudar mucho. Si tú no tienes fe para ver que tu hijo que está perdido en adicciones, ver un hijo de Dios recto, que busca a Dios, que ama a Dios, si tú no lo alcanzas a ver, necesitas crecer tu fe. Porque cuando tú lo puedes ver, entonces estás en camino a que eso sea una realidad. Entonces Dios limitó su mover en esta tierra a nuestra oración. Entonces, ¿por qué Dios no se mueve más? Porque lo tenemos atado de manos. A Dios le funcionó con la primera iglesia, sí funcionó. Dios les entregó esta autoridad y ellos la supieron usar y oraban y oraban y oraban y oraban y oraban, y Dios se movía, se movía, se movía, se movía, y ellos sanaban, oraban y la gente sanaba. Llegó un momento en el que oraban, caminaban y la sombra sanaba gente. O sea, ya ni siquiera tenían que molestar por orar. Pasaba Pedro y la sombra sanaba a la gente. ¿Pero por qué? Porque había una oración respaldando constante, no solo en lo individual, también en lo congregacional.
Todo el tiempo estaban orando. Tú lee el libro de los Hechos y vas a encontrar mención de que la iglesia oraba todo el tiempo. Constantes, unidos, unánimes en oración y esto, aquello. Siempre. Y sabes, Satanás siempre va a estar siendo un estorbo para que tú y yo hagamos esto. Él es el principal interesado en que tú no ores. Él es el principal interesado en que no oremos como iglesia. ¿Por qué? Porque él, si a algo le tiene miedo, es a la oración. ¿Sabes? Mi esposa me decía el viernes saliendo de aquí. Me decía, es que, dice, no te estoy echando cebollazo, me dice, pero cuando tú te subes a orar me transmites mucha fe. Y le dije, bueno, pues es que tiene que ser, porque yo no le tengo miedo al diablo. Yo creo lo que la Biblia dice, yo creo que el diablo está bajo mis pies. Y no me da miedo, no me amedrenta retarlo, no me da miedo provocarlo. Yo les he dicho aquí, estoy aquí, ¿quién puede dar un grito de provocación? Y todos, porque me gusta, porque yo sé que el diablo es un perro que ladra. No muerde, no tiene dientes. Y este perrito sin dientes siempre va a estar tratando de asustarnos y de distraernos para que nosotros no oremos. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12 respecto a lo que nos hablaba Isaías. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Para aquellos que se la pasan publicando que los homosexuales son unos pecadores, se van a ir al infierno, arrepiéntanse. Dice, nuestra lucha no es contra personas. Tú no te tienes que agarrar de la greña con ellos. Ahorita vamos a ver qué es lo que tienes que hacer con ellos. Pero dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Gobernadores malignos no es Erubiel Ávila. Dice, gobernadores malignos del mundo invisible. Erubiel Ávila gobierna en el mundo visible. Entonces nuestra bronca no es con él. Nuestra bronca no es con Angelina Carreño. Nuestra bronca no es contra la comunidad gay o gay. Nuestra bronca es contra estos tipos. Gobernador. Y fíjate cómo nos da nos explica que hay jerarquías entre los demonios. No todos son demonios chocarreros. Hay demonios que tienen rangos de gobernadores, potestades. Y dice contra fuerzas poderosas, o sea, no menosprecies, sí tienen poder limitado, pero están vencidos. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Cuándo estas fuerzas tienen poder? Cuando tú se los entregas. Si tú no les entregas autoridad, ellos no tienen autoridad sobre ti. Por eso es que no hay que tenerle miedo. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Como iglesia tenemos una posición. Cristo nos entregó las llaves, nos entregó la autoridad de este mundo. Él fue, se las arrebató al diablo y vino y nos las entregó a nosotros, nos dio una posición. Y dice aquí, defiendan su posición. Pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu. Pues hay de repente cuando haya una voz. En todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, porque el diablo no descansa. Y mientras nosotros estamos dormidotes, él está promoviendo sus agendas. Y él está queriendo instaurar sus cochinadas en un mundo donde nosotros tenemos una posición. Entonces, mientras nosotros estamos dormidos, nos está comiendo el mandado y nos está quitando la autoridad y nosotros se la estamos dando. ¿Cómo se la estamos entregando? Al no orar. Al no reclamar toda esa autoridad y usarla. La tenemos, no es de que tengamos que ganar la autoridad. Mira, la batalla ya está ganada. Jesús la ganó en la cruz. ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer?
¿Qué haces cuando llega un perrillo ahí y se acerca a tu mesa? ¡Shh! ¿Y qué hace el perrillo? Esa es la que nos toca. Nos toca mantenernos alerta, dice, y sean persistentes en sus oraciones. Esta es otra que nos falla. O que ya nos pusimos alerta, ya Chayanne, perdón, ya nos dijo que está pasando, es que yo le digo Chayanne, perdón. Y ya nos avisó lo que está ocurriendo. Entonces ya nos llegó la noticia. Entonces el viernes de una voz oramos y le dimos machín. Y ¿sabes qué pasa después? Ya nos vamos a nuestra casa, se nos olvida y ya no fuimos persistentes. Y el diablo no hace lo mismo, hermano. El diablo es cuchillito de palo. No corta, pero mire, ahí está, friegue y friegue y friegue. Y nosotros con una vez ya lo dejamos. Cada vez que se acerca el perrillo, ¿qué hace? Y si otra vez nos toca ser persistentes cada que él esté molestando. ¿Sale? Va a llegar un día en el que Cristo de última dice, sáquese, y ya se va a ir para siempre. Pero hasta que eso pase, nos toca a nosotros estarlo echando para afuera. Defender la posición. Entonces, que te quede claro, nuestra guerra no es contra personas, es contra poderes espirituales malignos. Hace tiempo Daniel dio una predicación increíble acerca de esto. La iglesia, los cristianos, no vamos a luchar esta guerra yéndonos a parar afuera del Senado y con pancartas de no a la ley de no sé qué, no a la ley de que promuevan la Biblia. No, la vamos a ganar aquí orando. Y la vas a ganar en tu casa orando todo el tiempo, constantemente, siendo persistente. Así vamos a ganar estas batallas. Amén. Y por último, para terminar, la unción es algo que todos queremos, ¿verdad? Yo no sé si tú se hayas oído, ay, esa persona está bien ungida, o el servicio está ungido. ¿Sabes qué es la unción? La unción es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo en mi vida, pero no por quererla va a llegar. Ay, yo la quiero, sí, yo la quiero, pero necesito buscarla, necesito ganarla. Esta unción se logra solo con oración. ¿Y qué es la unción? La unción es el respaldo de Dios en mi vida. La unción es eso que tenía Pedro, que cuando pasaba su sombra sanaba gente. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando la oración que Pedro tenía en lo secreto. Dice Jesús, ora en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esa recompensa nosotros a veces la malentendemos, no sé qué pensamos. Pero esa recompensa es Dios respaldándote cuando estés afuera de tu aposento. Y si oro por alguien, Dios me respalda y algo pasa. Pero eso viene con la unción. Y la unción se logra con oración. Yo te pregunto, ¿Jesús era un hombre ungido? El hombre más ungido que ha pisado esta tierra. Pero ¿por qué Jesús era ungido? ¿Nomás porque era el Hijo de Dios? ¿Nomás porque ahí Juan lo bautizó y bien chido todo? No, Jesús era un hombre que en la mañana, tarde y noche dedicaba horas a la oración. Por eso cuando Jesús salía de su oración iba, ahora sí véngase, pum, sanos, pum, libres, pum, salvos, ciegos viendo, cojos caminando. ¿Pero por qué? Porque ya había pasado tiempo en lo secreto. Voy a terminar con estos 3 puntos. Número 1, la vida espiritual plena viene por la oración. ¿Qué es una vida espiritual plena? Es una vida cristiana que siempre va a cosas mayores, siempre avanzando, siempre adelante. Sí hay pruebas, sí hay problemas, pero mi vida espiritual es plena. ¿Por qué? Porque tengo una comunión con Dios. Y de esa comunión yo siempre voy adelante, voy creciendo, nunca voy hacia atrás, siempre voy avanzando. ¿Quieres una vida espiritual plena? Tienes que pagar el precio orando. No hay de otra, no hay atajos. A veces queremos que los pastores nos den atajos. Oiga, pastor, ¿y cómo le hago para avivar mi fuego que hay dentro de mí? Y queremos que el pastor nos diga, no, pues deja oro por ti, ahorita vas a arder, mijo. No, la unción no se pasa. La unción no se yo no puedo poner la mano sola y pasar unción, ni alguien me la puede pasar a mí. La unción se gana en la oración buscando a Dios.
La unción, la única manera en la que se nos puede pegar es de Él hacia nosotros, no de mí hacia ti. La única manera en la que se pega, se transmite, es de Él hacia mí. Y para que eso se pegue, necesito estar cerca de Él. Número 2, la comunión íntima con Dios es a través de la oración. Comunión íntima. Cuando escuchamos intimidad, casi siempre pensamos en sexo. Relaciones íntimas, ¿qué es una relación íntima? Pues relaciones sexuales. Tú puedes tener sexo con alguien sin conocer su nombre. No necesitas saber su nombre. Si los dos ponen de acuerdo, le dan y se pueden ir. No se conocen, no se vuelven a ver, pero ya tuvieron sexo. Eso no es intimidad. ¿Sabes qué es intimidad? Casarte con alguien, vivir con esa persona, despertarte con esa persona, comer con esa persona, enojarte con esa persona, aprender a entender a esa persona, que esa persona te conozca a ti, te soporte, te aguante, y a pesar de que te conoce, ahí está. Eso es intimidad. No sexo. El sexo no es intimidad. Se requiere más valor y más compromiso para casarte que para acostarte con alguien. Sabes, muchas personas solo quieren acostarse con Dios. Muchas personas solo quieren acostarse con Dios. Quieren los beneficios, son como ese joven que ve a la chica guapa, 90, 60, 90, y dicen: la quiero, quiero ese cuerpo, quiero el placer que me puede dar. Pero una vez que la toman, la dejan y se van. Muchos cristianos quieren hacer eso con Dios. Quieren los beneficios, quieren los milagros, quieren la provisión, quieren la bendición. Pero cuando Dios lo da, ¿sabes qué hacen? Se dan la media vuelta y se van. No quieren la comunión, la intimidad, el conocerlo y el ser conocidos por Él. Y así no funciona. Comunión íntima no es ir solamente a buscar a Dios cuando Dios me puede dar algo a mí. Es ver qué le puedo dar yo a Dios. ¿Cómo puedo conocerlo más? ¿Cómo puedo construir una relación que me lleve al tercer punto? El tercer punto es: la oración nos guarda de la tentación. Cuando yo construyo en intimidad una relación con Dios, esa relación se vuelve algo de valor para mí. Y aunque el diablo venga y me ofrezca cosas que parecen darme placer, yo no voy a querer poner en riesgo lo que tengo con Dios, porque me costó construirlo, porque lo aprecio, porque lo valoro. Y entonces el diablo viene con sus cuchinadas y ¿sabes qué hago? Sáquese, porque esto vale, esto no es cualquier cosa. Esto me costó, esto lo construimos juntos, él y yo. Entonces la oración me va a mantener alejado de la tentación, me libra del mal. La oración no es importante. La oración es vital, es fundamental. Y escucha esto, con esto termino. Vimos que la iglesia nace con la oración y se fortalece con la oración, ¿verdad? Si la iglesia se fortalece con la oración, ¿qué pasa si no hay oración? Se debilita. Si la iglesia se fortalece en oración, sin oración se debilita. Y si la iglesia nace con la oración, sin oración muere. No hay de otra. Una iglesia sin oración es una iglesia que